Hoy tenemos a un invitado muy especial que estoy muy emocionado y muy nervioso por tenerlo aquí. Lo voy a presentar y voy a leer un poquito de su trayectoria. Él es Óscar Chapa, egresado de la carrera de Biología de la FES Zaragoza en la UNAM. En el área laboral ha participado en dependencias públicas y privadas encargadas de la calidad y uso eficiente del agua. En el ámbito de docencia ha dado clases de biología a nivel secundaria y bachillerato, y a nivel superior ha ocupado la plaza de profesor de la asignatura de limnología en la carrera de biología en la FES Zaragoza de la UNAM. En 1996 ingresa al Instituto de Astronomía de la UNAM, en donde ha participado en varios proyectos nacionales e internacionales en instrumentación astronómica, con un currículum muy grande, que ahorita platicaremos de eso. Él ha desarrollado métodos de pulido de materiales exóticos como el fluoruro de calcio, aluminio, sílice puro y sílice dopado con boro. Ha impartido cursos y asesorías de construcción de telescopios para aficionados a la astronomía. Ha participado en numerosos eventos y conferencias de divulgación astronómica. Y bueno, Óscar es aficionado a la astronomía y a la astrofotografía desde la década de los 80s, actividad que le ha llevado a diseñar y fabricar sus propios telescopios, y varios de ellos construidos con espejos y pulidos de obsidiana. Así es. Es el motivo por el que estamos aquí. Sí. Óscar, hay tanto que platicar y me emociona muchísimo. ¿Por qué? Muchísimas gracias por estar aquí. Nos conocimos... Es un gusto. Nos conocimos hace unos años. A mi papá no sé cuándo lo conociste. ¿Recuerdas el primer acercamiento con mi papá? Sí. Justamente yo buscaba piezas de obsidiana porque tenía el interés de hacer un telescopio con espejos de obsidiana. Y una vez andando por aquí, con unas personas que estaban haciendo unos trabajos, estaban en la parte de atrás de la pirámide, no sé si de la Luna o del Sol, algo retirado de la zona arqueológica, pero dentro de la zona arqueológica. Tenían un campamento donde estaban tirando globos meteorológicos. Y dije, bueno, ya que estoy aquí, pues me voy a dar una vuelta por San Juan a ver si hay alguien que me pueda cortar una... Creo que incluso yo traía ya una pieza de obsidiana. Pero era grande y entonces cortarla no era sencillo. Y preguntando, me decía, no, es que esta piedra es tan grande que no la puedo cortar. Pero hay una persona que sí la puede cortar, que tiene un disco del tamaño como para que la corte. Entonces, ¿te acuerdas del diámetro o la medida de esta? Bueno, el disco que se tenía que cortar era de 30 centímetros de diámetro. Entonces, pues el disco de corte tenía que ser el doble. Claro. Entonces me dieron la dirección de tu papá y fui a buscarlo. Me dijo, sí, te la puedo cortar. Ahí le dejé la piedra. Regresé a los cuantos días, y ya la tenía cortada. Y empezamos a platicar. A mí siempre me han gustado mucho los minerales, las rocas. A tu papá sé que le encantan porque ese fue el primer acercamiento que tuvimos. Sí. Y como que, pues hubo conexión, ¿no? O sea, te conectas siempre con las personas. Sí. Entonces, bueno, tu papá y yo y a ustedes, pues los he visto prácticamente desde poco tiempo después de que tuvimos el encuentro de tu papá y yo, ¿no? Tu papá me platicaba cosas muy interesantes del proceso de pulido de la obsidiana. Yo sé que tu papá, su actividad la hereda o la aprende de tu abuelo, ¿no? Sí, sí, de su papá. A mí me interesaba mucho, por ejemplo, conocer cómo se pulía la obsidiana antes, ¿no? En la actualidad, pues hay muchos pulidores. Sí. Entonces, pero cómo se pulía antes, ¿no? O sea, tú vas a los museos y ves las piezas de obsidiana perfectamente pulidas y dices, bueno, ¿y cómo le hacían? ¿Cómo la cortaban? Sí, con materiales, con herramienta que tenemos actualmente,
Es difícil, bueno, es laborioso. ¿Y Sí, antes? sí, antes, ¿cómo no? Exacto. Entonces, parte de mucho de cómo se hacía antes, tu papá lo conoce, lo sabe, porque lo heredó. Y Sí. digo, vienes de una familia que Sí, creció entre piedras. es tradición. Claro. Entonces, ese conocimiento para mí se me hizo fascinante. ¿Y por qué te llamaba la atención hacer espejos? O bueno, que los telescopios tuvieran obsidiana. ¿Por qué obsidiana? Bueno, para empezar, hay dos tipos de telescopios. Los refractores, que funcionan a través de lentes, Ujú. donde obviamente las lentes son de vidrios, diferentes vidrios con diferentes cualidades de refracción y dispersión. Son vidrios ópticos, y también los hay de espejos. La base de los vidrios, de los espejos que se usan actualmente, son de vidrio. También es un vidrio que tiene ciertas características de expansión, pero finalmente es un vidrio. Y la obsidiana, pues es un vidrio natural, y debe de funcionar, o sea, debe de funcionar como sustrato para poder hacer un espejo y utilizarlo en un telescopio. Entonces, no soy el primero que lo hace. De hecho, existe bibliografía. Y si tú revisas la bibliografía, pues hay quien ya incluso años antes de que yo lo hiciera, ya lo habían hecho. Y a mí me nació esa idea de, bueno, si estamos en México, y en México se usa mucho, y desde hace muchos años, Claro. siglos, se ha utilizado la obsidiana, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hay una característica que a mí me gusta mucho de la obsidiana, y es que, pues al ser un vidrio natural, ha estado expuesto a los elementos del medio desde siempre. Sí. O sea, desde que se formó. Ya sea si está expuesta o si está enterrada, hay elementos del medio que están interviniendo con ella. Claro. Esto de alguna manera libera tensiones en el material. Y eso es algo que a mí me gusta, ¿no? Entonces dije, pues vamos a intentarlo. Entonces hice mi primer telescopio en obsidiana. Me gustó. No solamente he hecho uno, he hecho varios. De hecho, los telescopios que yo uso para mi uso personal, todos están hechos en obsidiana. Ah, sí. Y Wow. todos han funcionado con un desempeño muy adecuado, ¿no? ¿Ves qué has capturado con esos espejos? O sea, mi pregunta iba a ser enfocada al sol. ¿Puedes ver el sol? Sí, bueno, con todos los telescopios y cualquier instrumento óptico, el sol es de cuidado. Claro, sí. No puedes observar al sol directamente con ningún instrumento óptico, con ninguno, si no tienes la protección adecuada. Hay que considerar que un telescopio, unos binoculares, incluso unos binoculares pequeños o un telescopio pequeño, es un colector de luz. Finalmente, lo que tú observas a través del telescopio es la luz que viene directo del objeto, si es una estrella, o que es reflejado, si es que estás observando un planeta. O sea, los planetas no generan luz propia, Claro. pero sí reflejan la luz de las estrellas. Sí. Entonces, lo que observas, por ejemplo, la luz que viene de los planetas, pues es el reflejo de la luz del Sol. Pero cuando observas una estrella, y la estrella más cercana es el Sol, la cantidad de luz es tanta que aún con un instrumento óptico pequeño, la cantidad de luz que pasa a través de este sistema óptico es mucho más de lo que puede recibir el ojo. Claro. Y se concentra justo en donde se forma la imagen, que es donde tú pones el ojo. Sí. Entonces es como si tú observaras el sol así con una lupa y lo vas enfocando, y donde lo enfocas es donde más más caliente está. Digo, sí, de niños, muchos jugamos a quemar papeles o prender cigarros con una lupa. Sí. Bueno, pues imagínate que efecto. En vez de que pongas el cigarro, pues pones tu ojo, sí. Tu ojo no va a sobrevivir. En un episodio anterior platicábamos sobre la venta de los filtros solares de obsidiana que venden aquí en el Valle de Teotihuacán.
pequeños discos de obsidiana, pulidos y brillados de ambos lados, y los venden para que puedas ver el eclipse, ¿no? Que acaba de pasar, por ejemplo. No, bueno, es lo peor que pueden hacer. Sí. Por la razón que comentas, ¿no? Sí, O sea, con... hay que tener mucho, mucho cuidado. O sea, lo que estás poniendo es la vista. Claro. Y yo creo que la vista es el sentido más preciado que tenemos. Entonces hay que cuidarlo. Los filtros solares que se utilizan con telescopios son filtros que pasan por una normatividad y deben de pasar a través de él una fracción muy pequeña de la luz solar. Entonces, estás recibiendo como el 0.01% de la luz del sol cuando observas a través de filtros solares adecuados. Y esto es porque, de otra manera, pues te quemas los ojos. Claro, sí. De carrera, de profesión, eres biólogo, pero eres aficionado a la astronomía. Sí. ¿Por qué te llamó la atención este cambio? ¿Va de la mano o en algún momento se conectan estas dos carreras? Que yo pensaría que son dos carreras muy ajenas. No, de hecho toda la ciencia está conectada, está interconectada. O sea, cualquier campo científico, no, yo creo que ya no hay ciencias puras. Todo está tan interrelacionado y los principios de una ciencia necesariamente los necesitas para conocer los principios de otra ciencia. Por ejemplo, la física se aplica en todo, la matemática se aplica en todo. Correcto. Hay fenómenos biológicos que no puedes describir si no conoces la biofísica, por ejemplo. En fin, todo está interrelacionado, entonces no son ajenos. Yo creo que pues uno te lleva al otro, ¿no? Digo, quien ha estudiado una carrera, te das cuenta de que no estás impedido para meterte a otros campos. Claro. Entonces, sí. Mientras más campos conozcas y mientras más áreas del conocimiento tengas nociones o conocimientos pues vas a tener más armas para resolver lo que sea, ¿no? Sí, incluso en tu propia carrera. Eso. Me acuerdo que una maestra en la carrera, ella me dio clases de historia del arte y historia universal y varias carreras referente al arte y a la historia. Y ella nos decía, estábamos nosotros en la carrera de diseño publicitario, ella nos decía, ustedes están estudiando diseño. Como están estudiando diseño, pueden diseñar lo que sea. Y nos daba como ejemplos, ¿no? Generalmente era como diseño enfocado a la publicidad. Pero fue cuando me emocionaba mucho y digo, bueno, pues puedo diseñar. Y me acuerdo que por esas fechas fue cuando lanzamos la carcasa de iPhone, que era de obsidiana, que conociste hace unos años, ¿no? Y me decían todos, qué raro. Claro, no era una pieza funcional, era una pieza más estética. Y ocupar un material que no se había ocupado en una carcasa para un celular, pero me emocioné y pues bueno, mi hermana y yo nos metimos en diseñar muebles, joyería, accesorios, cosas que obviamente no estudiamos, pero nos fuimos metiendo, investigando, buscando y lo que comentas, ¿no? Se conectan, todo se conecta. Tienes toda la razón. Tienes un currículum muy, muy grande y tienes proyectos que has desarrollado nacionales e internacionales como fabricación de sensores. Has trabajado para el Observatorio Franco-Hawaiano en la isla de Hawái. A ver, platícanos algún proyecto que nos quieras compartir, que te haya emocionado. Pues es que todos son apasionantes. El área de la instrumentación, dentro del Instituto de Astronomía yo participo en el departamento de instrumentación. Entonces, hacemos desde el diseño de instrumentos científicos para astronomía, son instrumentos que se acoplan a grandes telescopios. Y no solamente los telescopios de la universidad, sino también a observatorios donde la universidad tiene convenios de colaboración. Entonces, pues, ha habido proyectos de colaboración con Hawái, con España, con Estados Unidos. Y cada proyecto, pues te enfrentas a un reto en específico. Por ejemplo, en Hawái, lo que se hizo fue una parte de un sensor de frente de onda para óptica adaptativa. Había que pulir un cilindro de un vidrio óptico, creo que era SF2,
donde se iban a montar a una serie de, de lentes para poder formar el sensor de frente de onda y hacer las correcciones en tiempo real de la perturbación que produce la atmósfera. Ese fue un proyecto, si quieres, sencillo. Ha habido proyectos muchísimo más sofisticados. Por ejemplo, ahorita llevamos muchos años trabajando en un proyecto que se llama FRIDA, que es un espectrógrafo de alta resolución espacial y que trabaja en infrarrojo. Entonces, la óptica debe estar diseñada para trabajar en infrarrojo, no es en el espectro visible, sino es en lo que no vemos de las estrellas, que es, por ejemplo, el calor. Nosotros salimos ahorita al sol y sentimos el calor del sol. Ese calor que estamos sintiendo es el infrarrojo que viene del sol. Todas las estrellas se emiten en infrarrojo, además del visible, y otras longitudes de onda. Entonces, en el infrarrojo, el observar en infrarrojo te da información que no obtienes del visible. Por ejemplo, tú puedes tener estrellas detrás de nubes de polvo que a través del espectro visible no ves porque están bloqueadas, pero el calor de esa estrella sí atraviesa la nube. Y puedes a través del infrarrojo ver lo que hay detrás de esa nube. Entonces, te da información complementaria de lo que obtienes del visible, ¿no? Hacer un instrumento para infrarrojo tiene sus bemoles, por decirlo de alguna manera, tiene sus características muy especiales, ¿no? Si es un instrumento como que está basado en tierra, pues tiene que estar al alto vacío y tiene que estar súper enfriado. ¿Por qué? Pues porque yo genero calor, las lámparas que tenemos aquí generan calor, y es un calor muchísimo más cercano que el calor que viene de una galaxia. Claro. Y entonces todo este calor que estamos, el mismo calor del muro que transmite, porque el muro se está calentando por el sol allá afuera, mete ruido. Afecta. Y el detector lo ve. O sea, todo ese calor que pueda entrar en el camino óptico del instrumento, el detector lo va a ver. Sí. Entonces lo tienes que quitar, lo tienes que aislar. Entonces, el instrumento lo tienes que meter en una caja de acero, que debe tener escudos térmicos, que deben tener esos escudos térmicos mucha eficiencia, debe estar súper enfriado y debe estar al alto vacío. ¿Por qué debe estar al alto vacío? Porque el calor que hay en esta habitación se transmite por las partículas que hay en el aire. Entonces, para que no haya transmisión de calor por las partículas del aire, hay que sacar todo el aire del contenedor. Y tiene que estar súper frío porque la corriente eléctrica que alimenta el detector, pues también. Sí, todo afecta. Este proyecto que comentabas es FRIDA, para el observatorio Gran Tecán. Es para el Gran Tecán. ¿En dónde está este observatorio? Gran Tecán es un observatorio español. Está en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Ok. ¿Y ya está terminado o siguen desarrollando este proyecto? No, bueno, estamos en fases de prueba. Ya estamos en fases de prueba. Y se espera que ya a principios del año que entra, ya pueda ser entregado. ¿Alguno de sus proyectos internacionales has ocupado obsidiana? No. ¿No? No. ¿Por qué? No, lo que pasa, bueno, es que una cosa es la fisión y otra cosa es la investigación. Claro. Estos proyectos requieren de una calidad de imagen muy específica, que la obtienes. Para empezar, los diseños pueden ser un diseño de sistema de refracción, o sea, con lentes. Por ejemplo, en estos casos de proyectos para infrarrojo, utilizas mucho, por ejemplo, fluoruro de calcio. El fluoruro de calcio transmite muy bien, es un cristal, y transmite muy bien el infrarrojo. Y se utiliza ópticas pues donde hay muchas lentes de fluoruro de calcio que son
por cierto, muy difíciles de pulir. Tienes muchos problemas que hay que resolver. Y en el caso de que ópticas con espejos reflectivas, también las puedes llegar a usar, pero unas y otras tienen ventajas y desventajas. O sea, utilizar puros espejos para hacer instrumentos infrarrojos es posible, pero tienes que resolver también otro tipo de problemas, ¿no? Entonces, en este caso en específico, pues se vio que el diseño más idóneo era con sistemas refractivos, utilizando muchos fluoruros y otros vidrios que son viables de utilizarse para infrarrojo, ¿no? También has desarrollado métodos de pulido de materiales exóticos como fluoruro de calcio, aluminio, sílice puro y sílice dopado en boro. Uh-huh. ¿Cómo son estos procesos de pulido? Métodos de pulido. Bueno, tú cuando pules un material te enfrentas a manejar las características físicas del material que vas a pulir. Su dureza, si tiene una fracción soluble, su capacidad de ser dañado por cambios de temperatura, todo eso lo tienes que ir controlando. Tú cuando pules, estás puliendo superficies para pues, tener elementos ópticos que te van a formar una buena calidad de imagen. Habría que entender que cuando vas a pulir para un instrumento óptico, la calidad de superficie debe ser tal, o sea, tu proceso de pulido debe ser tal que las irregularidades que deja el mismo proceso de pulido deben ser muy, muy pequeñas. Claro. Y estamos hablando de, se mide en lambdas, o sea, 1/4 de lambda debes de pulir, o sea, las irregularidades de superficie deben ser menores a 1/4 de lambda. ¿Y de qué lambda? O sea, estaríamos hablando de la luz verde. La luz verde, la longitud de onda de la luz verde son como media micra, más o menos. Son como 540 nanómetros. 1/4 de eso serían como 0.12 micras. Es decir, que toda tu superficie, la irregularidad que queda, debe de ser menor a 0.12 micras. Es decir, que si tú tienes una cresta muy alta y tienes un valle muy abajo, la diferencia entre cresta y valle debe ser menor a 0.12 micras. Y eso es en toda la superficie. Eso es muy chiquito. Sí, claro. Entonces, ¿cómo haces para que te quede dentro de ese nivel de tolerancia? Entonces, y luego, si tu material es muy duro, pues tendrías que utilizar herramientas de pulido también que tienen una cierta dureza. Debes de tomar también en consideración la temperatura a la cual vas a estar trabajando, porque las herramientas con las que nosotros pulimos, o sea, nosotros los ópticos pulimos superficies ópticas, generalmente son herramientas de chapopote. Es una mezcla de chapopote con brea, que tiene una cierta dureza. La dureza la puedes modificar cambiando las proporciones de chapopote con brea. Okay. Entonces, dependiendo de la dureza del material que vas a utilizar, es la dureza de la herramienta con la cual vas a pulir. Debes considerar también el tamaño de la partícula de tu pulidor. No todos los pulidores son viables de utilizarse para cualquier material. Entonces, también tienes que irlo seleccionando y si no tienes experiencia previa, pues tienes que ir tratando con diferentes pulidores e ir eligiendo concentraciones, tipo de pulidor, tan, para que al final obtengas la calidad de superficie que necesitas, ¿no? Claro. Entonces, es todo un proceso. No sé si esto conteste tu pregunta de todo. Sí, y mencionas sílice puro y sílice dopado con boro. ¿Eso tiene que ver ahí la obsidiana? No, bueno.
Estos, por ejemplo, en estos materiales que están aquí, los más difícil, el más difícil de ese grupo ha sido el fluoruro de calcio. El fluoruro de calcio es un cristal, es muy suave, y el problema con los materiales suaves es que el mismo pulidor los puede rayar. Sí. Entonces, en vez de que, o sea, empiezas a pulir, si llevas un proceso tradicional de pulido, para un vidrio normal, etcétera, si hablamos de vidrios ópticos, un BK7 o un SF2, lo que sea, y lo aplicas así tal cual a fluoruro de calcio, te vas a dar cuenta de que al principio estás puliendo, estás limpiando la superficie, pero llega el momento en el que la superficie se empieza a rayar. O en la noche que terminas de pulir y dices, el fluoruro de calcio es muy brillante. Y cuando haces una lente de fluoruro de calcio es muy transparente. Entonces, cuando acabas de pulir, te das cuenta de que pues, tu superficie o tu pieza está muy bien. Y llegas al otro día y está lechosa. Y dices, bueno, ¿y quién entró? ¿Qué hicieron? ¿Quién fue? ¿Quién me está haciendo mano negra, no? Claro. No, lo que pasa es que se queda húmedo y el fluoruro de calcio tiene una fracción soluble. O sea, tiene cierta solubilidad en agua. Y al mismo tiempo se erosiona. Es un material que se erosiona. Entonces, el mismo proceso de pulido normal lo erosiona. Entonces, es todo un reto. Muy pocos lugares en el mundo pulen fluoruro de calcio. A nosotros nos costó bastantes semanas o meses mejorarlo. Dar con una técnica de pulido, ¿no? Con el pulidor y con la técnica de pulido. Sílice el sílice, pues te puedo decir que el cuarzo que conocemos es de sílice. Y tiene dureza de 7, o sea, es un material duro. La ventaja de los materiales duros es que le puedes meter toda la presión que quieras y toda la velocidad que quieras y la concentración de pulidor que quieras y lo vas a pulir. Y de hecho se pule rápido. ¿Ah, sí? Sí. Porque la fractura, o sea, tú antes de que entres a proceso de pulido, tienes que haber generado la curvatura. Es decir, si va a tener curvatura, tienes que hacer un desbaste y eso lo haces con abrasivos de diferente malla. Empiezas con mallas gruesas, terminas con mallas muy finas. Y tienes una zona de fractura, o sea, tienes una cascarita donde hay fracturas que penetran sobre de la superficie. Y esa cascarita que tiene fractura la tienes que ir removiendo con el pulidor. Entonces, si tienes un material duro, pues esa pequeña capa donde tienes fractura es muy pequeña. ¿Sí? En cambio, con materiales blandos, la zona de fractura es más profunda. Entonces, remover toda esa zona de fractura con los pulidores generalmente tienen una partícula entre 1 y 3 micras. ¿Sí? Hay pulidores que puedes tener tamaños de partícula de 1/4 de micra o todavía más pequeñas, ¿no? 1/10 de micra, dependiendo de lo que vayas a pulir y la calidad de pulido final que necesites, ¿no? Entonces, el sílice puro, a pesar de que es sílice, dices, no, pues tiene dureza de 7. A ver, dureza de 7 es el cuarzo. Y el cuarzo está mezclado con oxígeno, ese es SiO2, ¿no? Es óxido de silicio. El sílice solo, aunque dices, pues es cuarzo, no tiene la misma dureza del cuarzo. O sea, ¿te refieres a muchísimo más duro? No. ¿Más blando? Es un poco más blando. Ok. Entonces, igual, en el silicio, si llevas un proceso de pulido normal, no te va a tomar mucho tiempo pulirlo. Entonces, casi lo tienes que tratar como un fluoruro de calcio. El dopado sí le va cambiando propiedades, pero básicamente es casi igual.
La obsidiana, en el caso de la obsidiana, al ser un vidrio, al ser un vidrio, los vidrios están formados básicamente de silicatos. O sea, el vidrio de ventana, que mucha gente utiliza vidrio flotado de ventana para hacer su telescopio, tienes una dureza menor de 7. Es un material estable. La obsidiana igual, es un material estable. No es muy difícil de pulir en cuanto a proceso de pulido. Si quieres hacer un proceso de calidad óptica, pues tienes que llevar todas las recomendaciones para pulir una superficie que al final te funcione para formar una buena imagen. No nada más es pulirlo, sino tienes que asegurarte de que cumplas con este estándar que te digo de un cuarto de longitud de onda, ¿no? O sea, 0.12 micras de irregularidad en toda la superficie. Eso es lo que tienes que cuidar. Por lo demás, no nos ha tocado todavía pulir cosas muy raras. Hay cristales, por ejemplo, que son muy solubles en agua, que si los tratas de pulir de manera tradicional usando pulidores, suspendiendo los pulidores en agua, pues tu cristal desaparece. O sea, hay quien ha dejado los cristales dentro de agua y dice, pues ¿para qué no se me... no le pase nada, ¿no? Se y disuelven. cuando van y mi cristal, pues ya se disolvió. Desaparecen. Platícanos cómo es el proceso de pulir. Bueno, tengo una duda. Cuando ocupas obsidiana para los telescopios, ¿tienen alguna curvatura o son 100% planos? No, bueno. Si quieres formar imagen, necesitas tener una curvatura. ¿Por qué? Porque tú si tienes una superficie plana, la luz que llega a esa superficie va a ser reflejada y esa luz se va a ir al infinito. O sea, necesita tener una curvatura para que la luz que llegue, por ejemplo, hablemos del sol. O hablemos mejor de la luna, para que la gente no crea de que, yo quiero ver no. Claro. O sea, la luna. Yo quiero ver con un instrumento óptico la luna. Si mi telescopio es reflector, o sea, funciona con espejos, mi espejo necesita tener una curvatura. Okay. ¿Por qué? Porque la luz de la luna va a llegar a mi superficie óptica, debe tener una curvatura, en este caso es una curvatura cóncava, para que la luz que venga y pegue en cualquier parte de la superficie sea desviada y coincida en un cono de luz que se va a formar y llegue a un punto o plano focal, que es donde se va a formar la imagen. Entonces, debes de tener una curvatura X. El nivel de curvatura está relacionada con la distancia focal a donde se va a formar la imagen. Entonces, tú tienes que seleccionar qué tipo de curvatura, de qué valor va a ser esa curvatura. La tienes que generar, ya sea a mano, la puedes generar a mano, o la puedes generar con máquinas, ¿no? Ok. Platícanos cómo es ese proceso. ¿Tú cuando lo haces a mano o ya ocupas herramienta? Bueno, yo puedo hacerlo a mano o puedo hacerlo con maquinaria. A ver, de mano, platícanos de mano. A mano, tú tienes que generar la curvatura con abrasivos. Y es lo que te digo, son abrasivos de diferente malla. Empiezas, por ejemplo, con malla número 60. Hay diferentes nomenclaturas de las mallas. En este caso, la nomenclatura que se usa cuando usas carburos de silicio, el grano 60 significa que caben 60 granos en una pulgada. Ok. Entonces es un grano relativamente grande. Empiezas con grano 60 o grano 80. Necesitas tener lo que va a ser tu espejo, pero necesitas también tener otro elemento que va a ser tu herramienta. Es decir, en este caso vas a tener 2 discos del mismo diámetro. ¿Sí? Uno va a ser tu espejo y el otro es la herramienta. ¿Cómo logras la curvatura?
Aquí trabaja no solamente tus manos y el abrasivo, sino también te ayuda mucho la gravedad, ¿sí? La gravedad terrestre. Entonces, tú pones sobre de una mesa tu herramienta la pones abajo, pones el abrasivo en medio, le pones agüita porque vas a tallar, claro. O sea, va a empezar a haber desprendimiento. El agua es importante como lubricante. Sí. Y pones lo que va a ser tu espejo en la parte de arriba. Y empiezas a tallar lo que es tu espejo sobre de tu herramienta. Entonces, el movimiento que tú hagas, habiendo el abrasivo en medio, va a hacer que la pieza de arriba, que va a ser tu espejo, se desgaste más del centro. Claro. Y la pieza de abajo, el disco de abajo, se va a desgastar más de la orilla. Lados. Entonces, el de arriba se va a hacer cóncavo y el de abajo se va a hacer convexo. Claro. Entonces, de esa manera empiezas a generar tu curvatura. Ok. Entonces, obviamente, al principio hace mucho ruido, llegas a un cierto nivel de curvatura y cambias de grano. O sea, limpias todo, porque usaste el grano número 80 y ahora vamos a usar el 120. Entonces, supongamos que vas a buscar 1,20 m de distancia focal. ¿Cómo controlas cuánto llevas de distancia focal? Pues conforme vas generando curvatura, la luz que en este caso vamos a usar la luz del sol, porque vamos a hacer pruebas de a qué distancia focal estamos llegando. Mojas la superficie, porque cuando la estás tallando queda toda porosa, no refleja nada. Entonces necesitas mojarla. Y recibes la luz del sol y el reflejo de la luz del sol lo diriges hacia una pared sombreada. Y en el punto donde veas la imagen más chiquita es la distancia focal a la cual estás llegando. Ajá. Entonces tú vas midiendo qué distancia focal estás logrando con la curvatura que ya hiciste. Y de esa manera vas controlando. O sea, esto es cuando lo haces por el camino largo, ¿no? Artesanalmente. O sea, completamente casero. A lo mejor ya tienes 3 metros o tienes 2 metros con el primer abrasivo. Bueno, pues ya le cambias. Claro. Te vas al 120, vuelves a hacer lo mismo. Lo que va a ser tu espejo arriba, la herramienta abajo, pones el 120. Antes tienes que haber lavado todo para que no se te metan rayones de abrasivos gruesos. Sigues tallando, vas generando más curvatura y al mismo tiempo el grano o la fractura que vas dejando se va cerrando. O sea, ya te queda más limpia la superficie. Claro. Y vuelves a hacer lo mismo. Vuelves a proyectar la imagen del sol a donde se vea más chiquita y vuelves a medir. Si ves que tenías 3 metros y ahora ya vas en 2, pues es hora de cambiarle. Y en vez del 120 te vas al 240. Vuelves a hacer lo mismo, limpias todo, trabajas en 240. Vuelves a medir, ya te acercaste. Ya andas en 1,50 m. Dices, ya me faltan 30 centímetros. Pues ya, o sea, le vas cambiando de abrasivos, cada vez abrasivos más finos, hasta que llegas a abrasivos 1000 o 2000. No. Wow. Entonces, pues prácticamente pulidos. Sí. ¿Qué es lo que sucede cuando tú andas buscando 1,20 m y de repente te das cuenta de que ya estás en 80 centímetros? Pues volteas. Volteas. En vez de que tu vidrio o tu espejo esté arriba, ahora lo vas a poner abajo. Ok. ¿Para que no tengas esa presión de la gravedad? No, para que le quites concavidad a tu vidrio. O sea, siempre el de arriba se va a hacer cóncavo y el de abajo convexo. Si ya te pasaste, pues los inviertes y entonces el de abajo, que es el que está muy cóncavo, lo vas a aplanar. Lo vas a hacer con el mismo abrasivo, con el último abrasivo que trabajaste. Okay. Porque si te regresas al abrasivo 80, olvídate, pues nunca vas a acabar. Sí. Te vas a acabar el vidrio y no sigues desbastando. Sí. Claro. Wow. Entonces, de esa manera generas curvatura. ¿Cuánto tiempo es más o menos este proceso?
¿Qué nos platicas? Bueno, para quien no tiene experiencia, fabricar una superficie para un telescopio te puede tomar 3 meses, 6 meses, 8 meses, un año. Esto es un reto. O sea, la gente que dice yo voy a hacer mi propio telescopio, en realidad se está enfrentando a un reto consigo mismo. Porque esto es de insistencia. O sea, mientras más terco seas... Más paciencia necesitas. Sí, necesitas mucha paciencia y perseverancia. Perseverancia. Vas a cometer muchos errores y vas a tener que corregir muchas veces. Uh-huh. Pero quien lo termina, hay un comercial que dice que las cosas no tienen precio. Uh-huh. Y esa es una de esas, ¿no? O sea, quien lo termina, o sea, la satisfacción que va a tener de haber terminado algo que hizo con sus propias manos, algo que funciona y que es de alta precisión, esa satisfacción le va a durar toda su vida. Sí, claro. Sí. Sí, pues es un reto, es un logro. Sí. No, yo te puedo decir que de 10 personas que dicen, yo quiero hacer mi propio telescopio, pues terminan 4. ¿Por qué? Pues porque mucha gente no tiene habilidad manual. O sea, cree tenerla, pero... Y a lo mejor la tiene. No tiene paciencia. Pero no tiene paciencia. Sí. Entonces, pues... O dice, bueno, ahorita tengo tiempo y piensan que lo van a acabar en 2 semanas. O sea, en 2 semanas apenas empezaste. Sí. ¿Sí? Me comentas que son hasta un año. Bueno, esto depende del tiempo que le dediques. Claro. Hay personas que dicen, lo voy a trabajar 10 minutos. O sea, ni siquiera para el tiempo que necesitas para sacar tus abrasivos. O sea, si lo vas a trabajar, al menos necesitas trabajarlo 2 horas. Así, corriditas. Claro. Si no lo trabajas de esa manera, nunca lo vas a acabar. Entonces, sí es un reto, es un bonito reto. Yo he tenido, he asesorado a gente mayor, he asesorado a muchos jóvenes, he asesorado a niños de secundaria, y todos cuando terminan, o sea, tienen una sonrisa en la cara que no hay quien se las quite. Claro. Entonces, esta es la parte bonita, ¿no? La satisfacción. ¿Cuál es el telescopio más pequeño que has hecho con espejos de obsidiana? Con obsidiana. Ay, 5 pulgadas, 15 centímetros. ¿Y el más grande? 30 centímetros. Wow. ¿Te aventarías uno más grande? Tengo uno pendiente. Ah, sí. Tengo uno pendiente de 35 centímetros. ¿Qué has visto? ¿Nos podrías compartir algunas imágenes para aquí ponerlas? Lo que has visto con estos, con obsidiana. Tengo algunas imágenes. Digo, pues, ¿qué es lo que puedes observar? Híjole, pues, todo. Pero bueno, platícanos, ¿tú qué has visto? ¿Qué es lo que te ha sorprendido? Bueno, de la observación del cielo, pues es que todo es sorprendente. O sea, te puedo decir, por ejemplo, el primer objeto que observé con mi telescopio, o sea, el primer objeto celeste que observé con mi propio telescopio, el primero que hice, que fue de 12 centímetros de diámetro, fue Júpiter. Y observé, había terminado mi telescopio y dije, bueno, ¿y ahora para dónde lo apunto? Ya había observado a la distancia, por ejemplo, tortolitas, y de las tortolitas, por ejemplo, a 150, 200 metros de distancia podía ver perfectamente el iris del ojo de una tortolita. Entonces decía, wow. Y el primer objeto celeste, pues recuerdo en casa de mis papás, de mi cuarto, recién estaba cayendo el sol, mi cuarto daba hacia el oriente, pues había un objeto brillante grande, y yo decía, pues sobre de eso, ¿no? O sea, había hecho la parte óptica del telescopio, o sea, el tubo con los espejos. De oculares tenía
como biólogo, pues tenía yo un microscopio, y utilicé los oculares del microscopio. Y empecé a apuntar hacia ese objeto recargando el telescopio sobre del muro en la ventana, o apoyándome en una silla, en fin, porque no había hecho aún la montura. Y empecé a enfocar, a definir imagen, y conforme la imagen se venía aclarando, empezaron a aparecer puntos luminosos al lado del objeto central. Y decía, ¿tiene aberraciones? ¿Por qué estoy viendo así? ¿Qué estoy viendo? Finalmente definí la imagen, y decía, tenía duda, ¿no? ¿Por qué hay esos puntos cercanos? ¿Y se movían? Al objeto central. No se movían. Ok. Y pensando dije, bueno, pues a ver, ¿qué es lo que podría yo estar observando? Si no es una estrella, entonces debe ser un planeta. Es la primera vez que yo me asomaba atrás de un telescopio. Y entonces, pues ahí voy a sacar la enciclopedia, ¿no? Pues nada, lo que estaba observando era Júpiter, y los puntos esos que veía yo al principio como aberraciones, pues en realidad eran los satélites jovianos, las lunas de Júpiter. Es una imagen que nunca se me va a borrar. Wow. Cuando me di cuenta de que era Júpiter, afiné más la visión, enfoqué de mejor manera y empecé a observar las bandas de nubes sobre el disco del planeta. Entonces, lo que siguió fue que salí corriendo a avisarme a mis padres, a mis hermanas, de que vinieron a ver, ¿no? Wow. Sí. Entonces, o sea, todo el mundo quedó súper maravillado. Lo que siguió fue, pues obviamente, la luna, estrellas. Después te das cuenta, empiezas a buscar, bueno, ya que le das la vuelta a la luna, los planetas, a lo que es evidente y fácil, dices, bueno, ¿y las galaxias, y los cúmulos, y las nebulosas, dónde están? Uh-huh. Y entonces empiezas a buscarlos y te das cuenta de que para encontrarlos, pues necesitas ubicarlos, o sea, ¿dónde están? Porque ya a simple vista son cosas que no ves. Sí, claro. Entonces necesitas ubicarlos teniendo como referencia estrellas, ¿no? Cercanas. Uh-huh. Y pues lo que siguió fue encontrar nebulosas, cúmulos estelares, galaxias, y es algo, el horizonte de observación que tienes, por ejemplo, con un telescopio de 12 centímetros de diámetro, que es pequeño, es algo que ya no te lo acabas. O sea, hay tantas cosas que observar, que simplemente ya no te lo acabas. O sea, no te vas a acabar un telescopio así. Claro. O sea, te van a faltar noches. Sí. Porque además no todas las noches lo vas a sacar, ¿no? Es importante también de que si vives en la ciudad, pues en la ciudad ya casi no vas a poder observar. O no vas a poder observar más allá de lo que son planetas, la luna, el sol, cuando tienes el filtro adecuado. Pero objetos de espacio profundo son muy difíciles porque pues, son ahogados por la contaminación lumínica, Uh-huh. ¿no? Uh-huh. Necesitas irte a lugares más oscuros. Lo que sigue después es hacer fotografía. O sea, a quien le gusta la observación, por ejemplo, en mi caso, cuando me asomé por primera vez en el telescopio, fue como caer en un agujero negro. Sí. O sea, no hay posibilidad de escape, ¿no? Te voy a platicar, antes de que continúes, que fíjate que la primera vez que yo vi por un telescopio fue contigo, que me acuerdo que estuviste aquí con un 21 de marzo. Uh-huh. Y justo fue Júpiter lo que nos enfocaste, y me acuerdo que me sentí pequeño. O sea, es que hay tantos colores, bueno, se veían colores, se veían formas, se veían texturas tan lejos. Y nos explicaba, yo no entendía la relación tiempo-espacio. Se mide en, se me fue la palabra, en tantos
¿Cómo se mide la distancia? Ay, lo dije en el puse de mi papá. Bueno, Es para Júpiter pues, está cerquita, ¿no? sí. Por ejemplo, la luz del Sol a nosotros nos tarda 8 minutos en llegar. De Júpiter para acá es más o menos lo mismo. Pero si ya ves, por ejemplo, pues cosas que están, cúmulos estelares o nubes de gas, pues ya estás hablando en años luz. Años luz, es lo que quería decir. Que yo no entendía. Años luz, no entendía. O sea, ¿qué es eso de años? Me acuerdo que nos explicaste de una manera que lo entendí. Dije, y ahí es cuando entré en una pequeña ansiedad de, es que somos nada a comparación de todo lo que hay allá afuera. Sí, es muy vasto el universo, ¿no? Fíjate, yo he participado, cada año se hacía hasta antes de la pandemia, un maratón, es un concurso, se llama Maratón Messier. Charles Messier catalogó 110 objetos. Charles Messier fue un astrónomo francés que buscaba cometas, cazaba cometas, él siempre andaba buscando cometas. Para no confundir los cometas con cuerpos de espacio profundo, es que hizo el catálogo de los cuerpos o objetos celestes que él podía confundir con cometas. O sea, los ubicó, dijo, tiene tales coordenadas, tiene estas características, esto no es un cometa. E hizo un catálogo de 110 objetos. No lo hizo solo, lo ayudó, tenía un ayudante, y al final pues hicieron un catálogo de 110 objetos. Cada año en diferentes partes del mundo se hace el Maratón Messier, un poco para conmemorar a Charles Messier, y otro tanto pues para hacer divulgación de la astronomía y pues que la gente saque sus telescopios y los use. Claro. Y que haya gente que se reúna para compartir algo que les gusta a todos, ¿no? En México, esto del Maratón Messier lo inició la Sociedad Astronómica de Querétaro. Hasta antes de la pandemia ya llevábamos como 14, 15 ediciones. Después se vino la pandemia y se ha suspendido. En los 2 últimos años se ha reiniciado, menos en este año porque coincidió la fecha del maratón con la fecha del eclipse de sol del 8 de abril. Pero bueno, yo participaba en estos eventos, y ya perdí el hilo. Lo padre es que salgas, observes, te das cuenta de que, aunque es muy vasto el universo, lo puedes recorrer en una noche, puedes recorrer prácticamente el cielo. Porque a lo largo de una noche, de 12 horas, vas a recorrer casi todas las constelaciones. O sea, hay 88 constelaciones en el cielo. No todas tienen objetos Messier, pero desde los primeros minutos de la noche hasta justo 15 minutos antes de que salga el sol o de que ya empiece a clarear, hay objetos Messier por observar. Entonces, a lo largo de una sola noche recorres todo el cielo y te das cuenta entonces de que no es tan grande, porque en una noche lo puedes recorrer, ¿sí? Sí. Pero sí te das cuenta que es inmensamente profundo. Es profundo. Y eso es lo que te pone la piel chinita, sí, ¿no? Que es mucho, muy, muy profundo. Ahora tú, con tantos años de experiencia, de observación, que has visto tantas cosas y te faltan, claro, muchas más por ver, ¿qué opinas nuestros antepasados? Mayas, por ejemplo, ¿no? Que eran expertos en observar el cielo. ¿Cómo lo hacían? ¿Cuál es tu opinión de ellos? Fíjate que
muchas veces muchas veces lo hemos platicado con diferentes personas. Y también mucho se ha dicho, ¿no? De que, no, es que para haber llegado a tener la orientación de los edificios y el conocimiento del movimiento de los astros, debieron haber tenido asesoría extraterrestre. Yo creo que es una falta de respeto a las culturas. Sí. El conocimiento. Porque, ¿a qué voy? No hay que tener en cuenta de que estas culturas prehispánicas que nos antecedieron, tenían un pleno contacto con la naturaleza. Nosotros ya lo perdimos. Sí, correcto. O sea, muy poca gente, incluso gente adulta, ya no voltea a ver el cielo. Y cuando voltea a ver el cielo, pues dentro de las ciudades no ves nada. Más que la luna, y si tienes más o menos un buen cielo, las estrellas de primera, segunda magnitud. Ellos no. Ellos tenían contacto absolutamente con toda la naturaleza, ¿no? Tanto de día como de noche. Y tuvieron que haber sido necesariamente muy, muy observadores. Porque el mismo contacto con la naturaleza te hace ser observador. Claro. Entonces, noche a noche ellos veían que había cuerpos en el cielo que siempre estaban ahí, y había otros objetos que cambiaban de posición. Y esos objetos que cambiaban de posición, pues ahora obviamente era la luna y los planetas. Y por ejemplo, Venus y Mercurio, pues están unos días del lado del atardecer y otros días del lado del atardecer, del otro lado, ¿no? Entonces, y no es tan difícil seguir el movimiento de los astros. O sea, es un movimiento cíclico. Entonces, si tú pones puntos de referencia, 2 puntos de referencia para ubicar ese objeto, pues puedes ir siguiendo el objeto y puedes, incluso una vez que conoces cómo se mueve, puedes predecir dónde va a estar ese mismo objeto 3 semanas después o 3 meses después. Sí. Entonces, ese conocimiento obviamente lo tenían. Y ese mismo conocimiento de observación los tuvo que haber llevado a la predicción, por ejemplo, de eclipses. Sabían que el Sol y la Luna se iban a juntar, tal vez no en un lugar cercano y que no lo iban a ver ellos, que iba a suceder en otro lado, pero tal fecha tenían que estar, iba a suceder un eclipse. Lo mismo sucedía incluso hasta con... se dice que los mayas predijeron, y está en estas escrituras, ¿Popol Vuh? No, está, por ejemplo, el tránsito de Venus sobre el disco del Sol. O sea, pues lo tenían, lo podían hacer y lo dejaron evidencia de ello, ¿no? Entonces, igual, no solamente las culturas prehispánicas, sino muchísimas otras culturas en todo el mundo, claro, ¿no? Sí. Porque, pues, digo, todos vivían bajo el mismo cielo y veían lo mismo. Y tenían otro cielo, definitivamente. Sí, o sea, posiciones diferentes de estrellas, si quieres, por la latitud, pero finalmente tenían el contacto y observaban lo mismo. Claro, y durante años y años y décadas. Y además, digo, es un conocimiento que ¿por qué hemos tenido como grupo, como especie, todo el conocimiento que hasta ahorita tenemos? Porque ese conocimiento ha pasado de generación en generación. Si no pasara el conocimiento de generación en generación, estaríamos como al principio. O sea, seguiríamos en la edad de piedra. Volver a empezar. Sí, o sea, empezando cada generación tendría que empezar. Claro. Sin embargo, el conocimiento se pasa de generación en generación. Antes el conocimiento se pasaba de forma verbal. Bueno, ahora ya desde que apareció la escritura, ya había documentos con oye, aquí dice que tal. Bueno, pues ya no solamente es la escritura, ya lo tenemos en cómputo y lo tenemos... Sí. Más rápido y más... Sí, pero tenemos el conocimiento ya lo tenemos en registro, ¿no? Sí, ya existe. Estamos por cerrar.
se me pasó rapidísimo y quisiera preguntarte más cosas, pero te voy a hacer una pregunta y llegamos al final. Em, ¿Cómo crees o cuál es tu idea, tu hipótesis? Esa es una pregunta que voy a empezar a preguntarle a los invitados. ¿Cómo crees que los teotihuacanos... No se sabe mucho de la cultura teotihuacana, se sabe muy poco y se sabe que en algún momento decayó la ciudad y quedó abandonada y luego ya toda la parte de pasan esta comunidad que eran los aztecas que la encontraron y la vieron como derrumbada, una ciudad abandonada antigua, y ellos son quienes ponen Teotihuacán el nombre de la ciudad de los dioses, ¿no? Ahí vivieron los dioses. No se sabe. ¿Tú qué crees que haya pasado? ¿Cómo terminaron? No, no lo sé, no lo sé, digo, es buena pregunta, desafortunadamente no lo sé. Yo creo que no solamente sucedió en Teotihuacán, sino se sabe de muchas ciudades mayas algo semejante pasó. Por ejemplo, en los mayas se habla mucho de que hubo cambios climáticos, de que de repente ya hubo sequías, las ciudades tuvieron que ser abandonadas, no solo, tal vez por cambios climáticos o cambios en el medio ambiente, presencia de guerras, digo, yo creo que hay muchas cosas que todavía quedan por investigarse y aclararse, ¿no? ¿Crees que algún día tengamos ese conocimiento? ¿Sepamos qué pasó? ¿O es algo que nunca sabremos? No, yo creo que sí, yo creo que sí, en la medida de que pues siga habiendo gente interesada e instituciones que den respaldo a las investigaciones, pues la investigación tiene que seguir y poco a poco pues el conocimiento de esas cosas que no conocemos todavía de nuestro pasado, se tienen que ir aclarando. Digo, y qué padre que no sepamos todo, ¿no? Claro, O sea, sí. que todavía tengamos... Fíjate que hay algo que es característico de la especie humana, ¿no? Y es su insaciable sed de conocimiento. Siempre hemos sido inquietos, Ujú. y esa inquietud nos lleva siempre a investigar, a conocer, y mientras más conocemos, más nos capacitamos para el futuro. Si la especie humana por alguna razón deja de ser inquieta en cuanto a la sed de conocimiento, ese día firmamos Sí, nuestra carta de extinción, ¿no? es la O decadencia. sea, una forma de extinción, Claro, sí, porque correcto. dejaremos de tener la posibilidad de resolver problemas. Ujú. Einstein decía que cuando una sociedad depende de la tecnología, está en peligro, y es cierto. Actualmente dependemos, por ejemplo, todo el conocimiento que tenemos está en redes de cómputo, Sí, o está en las universidades, cada vez nos vamos olvidando de las bibliotecas. sí. Si algo sucediera, las redes de cómputo, digamos, todo ese conocimiento que está ahí se perdiera, las bibliotecas se incendiaran, ya no lo tenemos. Volver a empezar. Tenemos que volver a empezar. Porque la gente que tiene un X conocimiento, pues digo, no vivimos ni siquiera 100 años. Sí, Y del tiempo que vivimos somos productivos 2/3 del sí, tiempo. correcto. Entonces, en ese sentido podemos llegar a desaparecer. Ay, se me pone la piel chinita solo de pensarlo. Una última pregunta. ¿Qué te hace falta por ver? Híjole. Pues es que apenas hemos visto la primera parte del horizonte. O sea. Digo, yo siempre he sido muy... Si ves en mi currículum, digo, hice una licenciatura. En la actualidad me dedico a otras cosas que, aunque están interconectadas, pues no es mi carrera. O sea, yo hago cosas de mecánica, de diseño, de óptica,
Me encanta. Me encanta resolver problemas tecnológicos. Porque me gusta conocer. Quiero conocer. Igual aficiones tengo N. O sea, no solamente la astrofotografía. He sido mecánico. He practicado alpinismo. He practicado buceo. En fin. Cosas que me llevan a querer. Inquietud por meterme a... Me he metido a cuevas. He subido montañas. En fin. Ojalá y pues los años que quedan, pues el cuerpo siga funcionando y tenga fuerzas como para seguir a donde la mente quiere llevarte, ¿no? Pues eso es. Correcto. ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué impartes clases, cursos, tienes conferencias, pláticas en puerta? Platícanos para igual la gente que nos está viendo te sigan, te busquen. Pues ahora me dedico a, digo, este proyecto que tenemos en la universidad es un proyecto que nos ha tomado a todo el grupo ya muchos años. Son proyectos muy sofisticados, tecnológicamente complicados, que requieren mucho tiempo. Hemos resuelto muchas cosas, hemos formado un grupo técnico, tal vez seamos el único grupo técnico en el país capaz de resolver cosas de esta naturaleza. Seguramente hay otros grupos que también están haciendo algo parecido, pero pues este grupo ya está formado. Habrá que ir por otras cosas. Personalmente estoy rehabilitando mi taller. Mi taller lo he tenido que dejar. Mi taller tenía que ver con la construcción de mis telescopios, que al mismo tiempo, pues digo, si resuelvo para mí, puedo resolver para otras personas. He diseñado ya 4 monturas ecuatoriales, he diseñado un montón de cosas que se usan para la astronomía de aficionados. Y mi taller lo he dejado muchos años. Y es algo que en estas fechas quiero retomar. Porque bueno, pues igual en algún momento pues debo retomar mis cosas, ¿no? En el tiempo que queda. Entonces sí quiero retomar lo mío. Y pues si puedo apoyar a alguien que está en la misma afición y en el mismo gusto, pues con todo gusto. Segurísimo que sí. Oscar, wow, he aprendido más todavía desde la primera vez que te conocí. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darte el tiempo de venir hasta acá. Mi papá estaba muy emocionado también de saludarte. Ya lo viste hace ratito, lo vas a volver a ver en un ratito más. Y esperamos que nos volvamos a ver próximamente. Claro que sí. Pues al contrario, es un gusto, bueno que nos volvemos a ver, que nos volvemos a juntar, y pues que sigamos, ¿no? O sea, yo creo que la pandemia nos alejó en muchos sentidos a muchas personas. Y bueno, pues hay que retomar las cosas. Y seguramente me vas a volver a ver con más tatuajes. Fue tu primera expresión que hiciste cuando me viste. Sí. Pues oye, pues fue la sorpresa. Pues, la última vez que te vi, bueno, estabas más chavo, pero y ahora todos los datos que pasaron. Sí. Muchísimas gracias, Oscar. Pues un gusto. Gracias.